¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de Mi Corazón a la Mesa. El día de hoy vamos a preparar unas paletas tipo Magnum cubiertas de diferentes toppings que estoy segura que les van a encantar. Así que vamos a verlo. Quédense hasta el final. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar preparando el relleno de nuestras paletas y para esto vamos a ocupar solamente 3 ingredientes. Vamos a ocupar crema para batir, yo voy a ocuparla de esta marca, leche condensada, en México la más común es la lechera, y voy a ocupar en esta ocasión una vaina de vainilla, pero pueden sustituirla por 2 cucharadas de extracto de vainilla. Voy a comenzar sacándole todo el relleno a la vaina de la vainilla para tenerla lista para integrar a nuestra mezcla. Miren qué rico huele, huele súper sabroso, ya la tengo aquí lista. Vamos a comenzar batiendo nuestra crema para batir. La voy a integrar a un bol y esta crema la tuve en el congelador media hora antes de empezarla a ocupar. Es muy importante que la crema que vamos a batir esté bien fría porque eso nos va a ayudar a que levante más rápido. Vamos a batir hasta que quede bien espumada. Después de un par de minutos, vean cómo está bien espumosita y este es el momento en que vamos a agregar la leche condensada. Y esta leche también la tuve en el refrigerador. El propósito de esto es no bajar la temperatura de la crema para batir, que como les comenté la había yo tenido en el congelador, porque estando fría es como más fácilmente levanta. Las cantidades exactas que voy a ocupar se las dejo en la descripción de este video. Y como la leche condensada tiene una densidad mucho más pesada que la de la crema para batir, la vamos a mezclar cuidadosamente con una pala miserable. Vamos a mezclar hasta que ya nos salgan estos hilos que se ven de otro color y que son de la leche condensada. Mientras salgan estos hilitos quiere decir que aún no se ha integrado completamente. Así que vamos a mezclar hasta que ya no los veamos. Pues miren, ya lo tengo mezclado, voy a agregar la vainilla. Recuerden que esto lo pueden sustituir por 2 cucharadas de extracto de vainilla o también pueden hacer una combinación. Pueden ponerle un poquito de extracto, además de ponerle la vainilla en vaina. Todos estos puntitos que se ven son la vainilla. La verdad es que se ven súper bonitos y dan un sabor muchísimo mejor que el extracto y por supuesto mucho mejor que saborizante de vainilla. Pero bueno, ocupen el que ocupen, está bien. Ya que lo tenemos mezclado, lo vamos a batir por 1 minuto más para volverlo a espumar. Después de batir por 1 minuto más ya quedó bien espumosita nuestra mezcla. Y ahora lo voy a agregar en una jarrita para poder llenar nuestro molde más fácilmente. Yo voy a ocupar este tipo de moldes de silicón. En la descripción también les voy a dejar la liga de donde los pueden conseguir. Yo los conseguí la verdad de súper buen precio. Y voy a ocupar unos palitos que nos van a servir para meterlos por aquí. Así es que ahora lo que vamos a hacer es que vamos a rellenar casi hasta el tope nuestro molde. Metemos el palito. Y terminamos de llenar ahora sí hasta el tope. Si no tienen un molde como este, pueden ocupar cualquier otro, pueden ocupar un vasito desechable o incluso lo pueden meter todo en el mismo molde y ocuparlo como helado. Es importante poner nuestros moldes sobre una charola como lo tengo aquí, porque debemos de ponerlo sobre una superficie bien plana dentro del congelador. Ya que hayamos terminado de rellenar nuestros moldes, los vamos a cubrir con plástico film para poder llevarlos al congelador, en donde los tendremos de 36 a 48 horas.
Aquí ya es otro día, nuestras paletas ya están congeladas y ahora lo que vamos a hacer es preparar la cobertura. Para esto vamos a ocupar chispitas de chocolate. Esto es cobertura de chocolate y son amargas, pueden ocupar semi amargas o incluso también pueden ocupar con leche. Y también vamos a ocupar aceite de coco. ¿Y dónde lo pueden conseguir? En cualquier supermercado. Solo fíjense que sea un aceite de coco refinado. Gracias a esto no va a tener sabor a coco. Vamos a mezclarlos y los vamos a ir metiendo al microondas en tandas de 30 segundos y cada 30 segundos lo vamos a ir sacando, lo vamos a mezclar y volvemos a meter hasta que quede totalmente fundido el chocolate. Es muy importante que cuando veamos que ya es lo último que falta por fundir, le continuemos moviendo sin meter al microondas, porque podemos pasarnos y entonces podemos echar a perder nuestro chocolate. El chocolate se corta si nos pasamos y la grasita se separa completamente del cacao y entonces ya es imposible que lo podamos utilizar. Este aceite de coco es indispensable ocuparlo porque es lo que va a hacer que nuestra cobertura endurezca. Bien, pues nos vamos al microondas a ver en cuántas tandas termina de fundir el chocolate. Ya le dimos los primeros 30 segundos, le vamos a mover. Aunque realmente vemos que no está para nada fundido el chocolate, solamente se fundió el aceite de coco, pero bueno, vamos a mezclar de todas maneras para que ese calor residual se mezcle en todas nuestras chispitas. Voy al microondas a poner otros 30 segundos. 30 segundos después, aparentemente no se ha fundido nada, pero si lo toco ya se siente un poquito, ¿ven? Ya se empiezan a fundir, así que hay que mover bastante porque como les digo tenemos que tener cuidado de que no se nos vaya a cortar el chocolate. El aceite de coco se calienta mucho, así es que el mismo aceite nos está ayudando a fundir las chispitas. Miren, se ven algunas chispitas todavía. Hay que seguir moviendo. Si yo lo meto ahorita al microondas y lo pongo otros 30 segundos, posiblemente se me cortara el chocolate. Así que hay que seguirle moviendo y con el mismo calor residual, estos poquitos sólidos que se ven se van a terminar de disolver. Miren, cada vez es menos. Ya están disolviéndose casi al 100%. Y pues ya quedó, ¿vieron? Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar enfriar a que esté a temperatura ambiente. De lo contrario, nos va a disolver nuestras paletas. Vamos a buscar un vaso en donde quepan nuestras paletas y ahí vamos a incorporar este chocolate. Debe quedar lo más justo posible al tamaño de la paleta. Esto nos va a servir para cubrirlas. Si te está gustando esta receta, no olvides dejarnos un like. Y si aún no te has suscrito a este canal, te invito a suscribirte y no olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos las próximas recetas. Vamos a sacar nuestras paletas del congelador. Les vamos a retirar el plástico film y las vamos a desmoldar con cuidado. Lo bueno de este molde es que se desmoldan súper fácilmente. Solamente tienes que voltear el molde de silicón, separar la paleta y simplemente empujar el palito para que queden desmoldadas nuestras paletas. Bien, una vez desmoldadas nuestras paletas, las vamos a sumergir en el chocolate. Hay que tener mucho cuidado de que el chocolate ya no esté ni siquiera tibio, porque si no vamos a derretir la paleta. Y como la paleta está congelada, el chocolate en unos cuantos segundos va a solidificar. Así que miren qué bonita quedó. Y así yo lo que hago es que las voy poniendo sobre papel de cera y así las vamos a ir guardando en el congelador para que el chocolate termine de solidificar. Ahora voy a hacer paletas con cobertura y frutos secos. Voy a ocupar pistache, cacahuate, nuez de la India y nuez pecana. Hacemos el mismo procedimiento. Una vez cubierta la paleta tenemos que apurarnos para rociarle el fruto seco que querramos antes que solidifique el chocolate. Si ven que ya no les cabe la paleta, pueden vaciar un poquito más del chocolate que seguramente tienen reservado, porque inicialmente toda la cantidad que utilizamos de chocolate no nos va a caber en el vaso. Y si no tuvieran más chocolate, no se preocupen, pueden dejarlas cubiertas parcialmente y luce muy bonito. En esta yo le voy a poner cacahuate
Hay que ponerle rápidamente antes de que se seque la cobertura. Si gustan, una vez que se pegue los frutos secos, pueden volverlas a sumergir en el chocolate y cubrirla, pero a mí la verdad me gusta más cómo se ven así. Siento que lucen muy bonito y prefiero que queden así para que sepa yo de qué son. Como ven, sobra bastante cobertura de chocolate, pero no hay otra forma porque si no, no vamos a tener suficiente chocolate para cubrir nuestras paletas. Pero bueno, ¿qué pueden hacer con esta cobertura que les sobra? Aquí en la descripción y en los comentarios te voy a dejar la liga a nuestro postre de enjambres de chocolate. Es súper fácil de preparar, vas a ver que no te vas a arrepentir. Espero que esta receta te haya gustado y que te animes a prepararla. Gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima.